Bienvenidos a Perú Conectado, donde te cuento las noticias más impactantes e importantes del momento. Comencemos. Porque yo apoyo todo lo que sea reforma judicial, porque ya basta carajo que los policías trabajen, arriesguen su vida, allanen, capturen delincuentes y vengan estos gaznápiros, estas lacras, como la que ahora dirige pues la Fiscalía de la Nación de Espinosa, a soltar. Por eso existe una Fiscalía de Derechos Humanos, pues por eso se pregunta, ¿no? ¿Por qué hay Fiscalía de Derechos Humanos? Por eso, pues son los que sueltan a los delincuentes. ¿Para qué? Para que los delincuentes sigan generando el terror, para que la gente siga diciendo que el gobierno no sirve, entonces que se vaya a Lima, entonces que se vaya al Congreso, porque cuando Vizcarra estaba, todo era una maravilla, no había secuestro, no había asaltos, o ustedes van a creer que esto vino con Pedro Castillo y con Dina, esto viene de décadas, sino que la prensa te oculta lo que le conviene y te cuenta lo que quiere que tú creas. ¿Desde a dónde hemos llegado? Porque estamos hablando que no podemos negar que hay corrupción, que hay asaltos, que hay extorsiones, que hay secuestro, eso no se puede negar. No vamos a decir que Santibáñez ha sido un superministro, tampoco. Pero yo quiero señalar a los verdaderos ladrones, a los verdaderos culpables para que nos han traído esta situación. A ver, voy a retroceder al año 98, cuando gobernaba aquí Alberto Fujimori, año 98. El año 92 empieza la caída de Sendero Luminoso, exactamente el 12 de septiembre. El año 97, el 22 de abril, empieza la caída del MRTA. Entonces empezó otro flagelo, el año 98, que eran los asaltantes de banco, los injertos, el Cholo Corpuna, el Cholo Jacinto, el Cholo Renca, el Cojo Mame, ¿ya no se acuerdan de ellos? Desaparecieron, ¿no? Ya nadie habla de ellos. En el tiempo de Fujimori existía esa gente, asaltantes de bancos. Fujimori dio el decreto ley 895, que me encantaría que lo vean, para darnos cuenta quiénes son los que nos han traído este desmadre de delincuentes. En el proyecto de ley 895 eran 9 leyes para combatir a la delincuencia, pero yo voy a hablar solamente de 4, porque la ley del terrorismo agravado. La ley del terrorismo agravado, ¿qué quería decir? Que si una persona cometía secuestro, robo, extorsión, asalto utilizando armas de guerra, era procesado por un tribunal militar y las penas eran de 30 años como mínimo hasta llegar a la cadena perpetua. Pero llegó Alejandro Toledo, la izquierda, los caviares y las ONG traficantes de derechos humanos y dijeron: ¿cómo es posible que ese chino dictador quiere juzgar a los civiles con militares? Y la ley se cayó. Luego hubo otra ley del delito agravado. ¿Qué quería decir eso? Que por ejemplo aquellos tipos no te arrancaban celulares, porque no existían los celulares, existían los carteristas, los escaperos, los que te robaban las carteras. Entonces, ¿qué hizo Fujimori? ¿Por qué? Porque cuando estos señores robaban y los condenaban a pena de 3 años, iban a la cana. Tenía que ser de 4 años para arriba. ¿Qué hizo Alberto Fujimori? Dobló las penas. Ya tú robas tu cartera, te van a meter 3, yo te meto 6, y si te vas adentro. Y entonces apareció otra vez Alejandro Toledo, la izquierda, los caviares y las ONG traficantes de derechos humanos, y derogaron la ley. Porque ¿cómo es posible que el chino haga lo que quiera con el Código Penal? Le voy a hablar de otra ley más, que tampoco no es menos importante. Aquellos tiempos aparecían los primeros sicarios. Los sicarios, esos delincuentes juveniles. ¿Qué dijo Fujimori? Allá, bueno, tú eres joven. Entonces cuando un joven comete un delito no se llama delito, se llama infracción. Por lo tanto, la pena no es pues como la de un adulto. ¿Qué pasaba? Asesinaban a una persona y en vez de este joven se vaya 20 o 25 años, le daban 3, 4 años de maranguita. Y luego salían. Y luego seguía delinquiendo. ¿Qué dijo Fujimori? Allá. ¿Vas a cometer delitos de adulto? Yo te voy a juzgar como adulto. Por lo tanto, ¿qué hizo? Ordenó construir no solamente maranguitas, sino construir calabozos especiales dentro de las dependencias judiciales. A mí me consta porque yo vengo del Cono Norte. De allá, en el Poder Judicial del Cono Norte, en el límite entre la Panamericana Norte y la Tupa, que existe pues el Poder Judicial del Cono Norte, donde empezaron a elaborar esas cárceles especiales que Fujimori mandó a construir. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando este joven asesinaba a una persona porque era sicario, ya no le iba a dar 4 años,
lo condenaban a 20 por como mínimo. Entonces, ya, tú tienes 16, ya te vas a Maranguita 2 años, cumple 18, pones tu cana, adentro. 2 como menor y 18 como mayor. Y encima se buscó sancionar a los padres. Pero apareció Toledo, apareció la izquierda, los Callares y las ONG traficantes de derechos humanos, y se trajeron abajo la ley diciendo: este dictador no puede ser que esté juzgando a los jóvenes como que fueran adultos. No, porque ellos todavía están desarrollando la capacidad de pensar. ¿Cómo es posible que en las escuelas le den educación paupérrima y todavía lo van a meter preso? Y se tumbaron la ley. La última ley, y con eso voy a acabar, era la ley de entrega de armas. ¿Qué pasaba? Que en la ley de Fujimori decía que la población tenía que entregar sus armas. Estábamos hablando de que recién la población se armaba. Habíamos acabado con Sendero, pero le empezaba la delincuencia. Entonces eso pusieron como plan piloto aquí en los barracones. Ahí lo pusieron de plan piloto. ¿Y qué pasaba? El gobierno le daba víveres y veíamos cómo los delincuentes o gente viviendo ahí entregaban sus armas. Y las penas se les exhibían, pero solo por posesión de armas. Si eran asesinos, rateros, ellos iban a entregar sus armas, pues. Solo los que tenían posesión ilegal de armas no iban a la cana. Esa ley también se lo tumbaron. Se lo bajaron porque dijeron: Fujimori está desarmando porque se quiere quedar décadas de décadas y entonces les conviene desarmar a la población. 4 leyes que han resumido el 895. ¿Y luego qué pasó? No se quedaron contentos con esto, destruyeron la reforma que hubiese acabado con la delincuencia. No, esa misma gente de izquierda que votó por Toledo y nos infrajo la derogación de estas leyes, también traicionaron sus objetivos. Porque ¿qué dice la izquierda? Tenemos que votar por un presidente autóctono, cobrizo y de apellido peruano. ¿Y por quién votaron en el 2016? Kuczynski. Kuczynski no era cobrizo, no se parecía nada a mí. Kuczynski no tenía apellido oriundo peruano, era Kuczynski, era polaco estadounidense. Es la izquierda. La izquierda termina votando porque es una izquierda esquizofrénica. Se dice y se le dice cuando le conviene. Eso fue lo que pasó y tenemos que recordar. ¿Por qué hablo de PPK? Porque PPK permitió el ingreso de los delincuentes venezolanos y colombianos. Y que me disculpen los venezolanos que trabajan, porque no hablo de ellos, hablo de los delincuentes. Son considerados una paria en los países que vayan. Eso fue lo que pasó. No hay que olvidar que PPK les abrió las puertas. Entonces, cuando los peruanos reaccionamos, pedimos pasaporte. Pasaporte para los venezolanos. ¿Y qué pasó? Apareció la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, jefaturada de aquellos tiempos por Gloria Cano. Y ahora ¿quién la tiene? Jenny Dador. Y ahora es Jenny Dador presentó un habeas corpus diciendo que cómo es posible que a los pobres venezolanos les estén quitando su pasaporte. ¿No? Están violando el principio de transitibilidad, que ellos pueden transitar de país en país, son refugiados. ¿No entienden que Maduro los ha votado? Maduro había abierto las cárceles de Venezuela. Entonces este habeas corpus llega a las manos de Celia San Martín Montoya. A mí me consta porque esa señora me juzgó y me condenó a 1 año y medio de prisión efectiva y al pago de 150.000, no la conozco. Y esta señora le dio la razón a Jenny Dador de la Coordinadora y siguieron entrando los venezolanos, los colombianos y los ecuatorianos. En resumen, el día que nosotros señalemos por qué hay delincuentes, miren a la izquierda. El día que nosotros sabemos por qué delincuentes miren a los derechos humanos, en estos mismos tiempos vienen traficando acá, y los policías que hacen trabajo, inteligencia, no de un día. ¿Usted cree que nosotros vivimos en el mundo de la estupidez de algunos tiktokeros que creen que acá les tocan la puerta y el delincuente va a salir? No, el policía investiga trabajo de meses, captura delincuentes como ocurrió en Pachacamac, 90 delincuentes extranjeros, y el juez viene y lo suelta. ¿No? Entonces, por eso estoy acá, porque yo apoyo todo lo que sea reforma judicial, porque ya basta carajo que los policías trabajen, arriesguen su vida, allanen, capturen delincuentes y vengan estos gaznápiros, estas lacras, como la que ahora dirige pues la Fiscalía de la Nación de Espinosa, a soltar. Por eso existe una Fiscalía de Derechos Humanos, pues por eso. Se pregunta, ¿no? ¿Por qué hay Fiscalía de Derechos Humanos? Por eso, pues son los que sueltan a los delincuentes. ¿Para qué? Para que los delincuentes sigan generando el terror, para que la gente siga diciendo que el gobierno no sirve, entonces que se vaya a Dina,
entonces que se vaya al Congreso, porque cuando Vizcarra estaba, todo era una maravilla. No había secuestro, no había asaltos, o ustedes van a creer que esto vino con Pedro Castillo y con Dina. Esto viene de décadas, sino que la prensa te oculta lo que le conviene y te cuenta lo que quiere recuperar. Muchas gracias. Bueno amigos, eso fue todo, no olviden suscribirse al canal y compartir el video. Hasta pronto.